Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de cimentaciones. Bueno, entonces tenemos aquí una zapata excéntrica, la zapata en la columna, y la idea es que vamos a trabajar de esta manera. Va a ser concéntrica en este eje, pero la excentricidad la tenemos aquí, miren, si lo vemos en el dibujito en planta que dejamos al final, es esto. Aquí está toda mi zapata, aquí, bueno, queda un poquito descentrada, pero la idea es que la columna la tengo centrada en este lado, de excentricidad está aquí. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer acá. No cambiamos mucho la idea. Tengo que tener la sección de columna, el desplante, cuánto de suelo tengo encima, los datos, factor de carga última, aquí es 1,5, valor soporte del suelo, la densidad del suelo, mecánica de suelos, estos dos, densidad de concreto, F' y F de Y, esfuerzos de trabajo de mi concreto. Muy bien, entonces viendo esto, aquí tengo mis cargas de servicio, que es dividir la carga axial y el momento entre el factor de carga último, eso es lo que tenemos allí. Y aquí lo novedoso o el chiste es lo siguiente, esto es la zapata, aquí tengo el peso del suelo más el peso propio del cimiento, esta flecha de acá, ¿sí? Peso propio del suelo más peso propio del cimiento en el centroide de la zapata, y acá tengo el peso de la carga de servicio más el peso de la columna, peso de servicio más peso de columna, estos dos, peso de suelo más peso de cimiento. Quiero llevar esto a una carga equivalente con un solo momento. Ese va a ser mi sistema equivalente con que voy a trabajar. Voy a resumir las 4 cargas que tengo acá en una sola, más un momento. Todo esto como un sistema equivalente. Bueno, regreso a la carga última que tenía aquí de 60 toneladas dividido valor soporte, tonelada sobre tonelada metro cuadrado, área mínima de zapata,
3.53 metros cuadrados, sáquele raíz cuadrada, una zapata de 1.88 por 1.88. Voy a proponer aquí una de 3.5 por 3.5. Eleve esto al cuadrado, en vez de 3.53 metro cuadrado de área de zapata en planta, tengo 12.25. Ahí va a ver por qué hago esto. Ensayo y error, por supuesto. Entonces vamos a trabajar para ver si en ese ensayo y error esto nos funciona. Bueno, vamos a integrar ahora sí el peso sobre mi zapata, sobre esta zapata. Ok, aquí tengo la carga de servicio de 40 toneladas. Carga última sobre el factor de carga último. El peso propio de la columna. Su altura por su área. Tengo aquí el volumen. Densidad de concreto, el 2.4. Vamos a ver aquí vamos a ver acá que me da 1.77 toneladas. El peso del suelo, densidad de suelo, peso de cimiento. Bueno, veamos aquí que tenemos acá. El área mínima de zapata de 3.5 por 3.5, ¿sí? Y no estoy descontando la columna. ¿Cuánto tengo de suelo encima? 1.1 sobre esta área de zapata de 3.5 por 3.5, densidad de suelo. Entonces tengo aquí 21.56 toneladas. Muy bien, área de zapata 3.5 por 3.5. Y de una vez estoy asumiendo, ensayo y error, 50 centímetros de grosor de zapata. Tengo aquí el volumen por densidad de concreto, 1470. Sume los 4 y tiene 7803 toneladas. Muy bien, solo pregunta de recordatorio, como que fuera pregunta de examen. La densidad del concreto aquí la tengo en 2.4, pero puede ser un poco más arriba, 2.5, puede ser más abajo, 2.2. Según diseño de mezclas, comité 211, ¿de qué depende la densidad del concreto? Pregunta. Pregunta con eso, por favor, para estos minutitos, como que fuera pregunta de examen. Creo que ya lo hicimos en algún momento, en otra clase. ¿Del agua que se le aplica a la mezcla? Del agua que se le aplica a la mezcla, no. Sí, algo tendrá que ver, pero de forma directa no depende del agua. No, Ruadi, ahí sí no. ¿Depende de la calidad de los agregados, Inge? Está muy amplio el panorama. Sí, tiene que ver la calidad de los agregados, pero hay dos cosas importantes en diseño de mezcla. Materiales de construcción, por favor. Y les estoy hablando del comité 211, del 318, del ACI, del American Concrete Institute. Ojo con esas respuestas que están dando, porque ahí está bien, gracias por participar, estamos en fase de entrenamiento, qué bueno que salen esas respuestas, ¿sí? Porque eso me permite ir viendo como docente suyo, donde todavía no está muy bien esa teoría de concreto, ¿sí? Por ejemplo, que usted se quiera certificar como operador de concreto, usted tiene que manejar eso al derecho y al revés, si no le va a costar mucho llevar un módulo de esos después.
Tiene usted que estudiar bastante, bastante toda esa teoría. ¿Y por qué no la vimos? Tal vez sí la vieron, pero nunca le pusimos mucha atención. Un poquito más, vamos a ver cómo es ese conocimiento técnico. Bueno, solo recordatorio de materiales. Vamos a ver si tengo algo por aquí. Comité 211.1, materiales de construcción. La densidad tentativa o el peso tentativo del concreto desde 2285 kilogramos metro cúbico hasta 2505 kilogramos por metro cúbico. No siempre es 2.4, que quede claro. 2400, siempre la densidad del concreto, no es cierto. Falso. Según el comité 211.1 va desde este valor hasta este valor. Depende de dos variables, que se les quede esto por favor. Del diámetro del agregado grueso, a mayor diámetro, más grande el piedrín, yo esperaría un peso tentativo fresco del concreto más alto, que vulgarmente le llamaría una densidad mayor, ¿sí? Siempre y cuando no sea agregado liviano, ¿sí? Piedra poma, no, densidad normal, ¿sí? Generalmente, ¿cómo diferenciar un agregado liviano de un normal? La densidad del agregado liviano puede estar un poco más cercana o muy cercana a la densidad del agua, ¿sí? Si la densidad de los agregados grueso, fino, cercano a la densidad del agua, agregado liviano, ¿sí? Entonces, para eso no funciona esto. 2400 kilogramos metro cúbico, densidad del concreto para todo, no es cierto, porque aquí no entra el agregado liviano, ¿sí? Para eso necesitaríamos el comité 211.2, porque ahí voy a hacer diseño de mezcla con agregado liviano. Esto de aquí es densidad normal 211.1. Bueno, entonces depende de el diámetro del agregado grueso. A mayor diámetro de agregado grueso, mayor densidad. Primera variable. Segunda variable. Si es concreto sin aire incluido o con aire incluido. Si tengo concreto con aire incluido, tengo menores valores. Mire, va desde 2190, no había visto este valor, hasta 2435. Pregunta corolario, ¿cuándo hablo de un concreto con aire incluido y cuándo hablo de un concreto sin aire incluido, por favor? Repaso de materiales. Cuando se le aplica un incorporador de aire, ingeniero, no. Sí, bueno, en esencia sí, cuando le aplico un incorporador de aire está bien, pero la pregunta es ¿en qué condiciones o por qué razones voy a hablar de un concreto con aire incluido y puedo en algún momento utilizar un incorporador de aire como un camino para eso? ¿Por qué causa? Es que son las preguntas que usted tiene que saber ya como futuro ingeniero, por favor. De lo contrario son cuentos. Uno ver hablar cosas a la calle. Este ingeniero por lo que dice no controla. Podemos hacer lo que queramos. Oigan lo que está diciendo. No controla. De todos modos podemos hacer lo que queramos. Total, quien firme es el ingeniero.
Eso es lo que va a pasar con uno. Entonces, la importancia de que usted maneje esa teoría básica, por favor, no es ganas de fastidiarlo. Por favor, olvídese que curso ganado es curso olvidado. No, tiene que ligar los cursos anteriores con esto que está estudiando ahora, por favor. Muy bien, yo no sé, yo no recuerdo que haya estado alguno de ustedes en la clase de materiales, no sé con quién llevaron el curso. Muy bien, regresemos a la pregunta. ¿Por qué causa o por qué razón estoy considerando como una alternativa el incorporador de aire cuando considero diseño de mezcla con aire incluido? Cuando no considero diseño de mezcla con aire incluido, porque mire, concreto sin aire incluido y concreto con aire incluido, ¿sí? Expliquen cuándo esto, cuándo lo otro. ¿Por qué causa? Ingeniero, puede ser cuando las temperaturas son muy bajas. Ah, eso está mejor, Radi. Muchas gracias. Eso está mucho mejor. Fabuloso. Fabuloso con eso. Si vamos a estas tablas de diseño de mezclas, aquí ya nos empezamos a acordar. Por ejemplo, una tablita como esta. Ya son algo viejitas. Aquí estamos con el cálculo de los kilogramos de agua por metro cúbico en función de los diámetros de agregado grueso, concreto sin aire incluido y con aire incluido, en función, muy bien, vamos a apoyar en lo que dice Ruadi, en función de una exposición ligera, moderada, severa al congelamiento de hielo, por esa razón. Entonces, concreto con aire incluido, si evalúo la posibilidad de un concreto expuesto a congelamiento de hielo. Si pienso que no, veo que no hay congelamiento de hielo, entonces en lugar de concreto con aire incluido, voy a hablar de concreto sin aire incluido. De todos modos va a haber un pequeño porcentaje de aire, que eso no lo puedo quitar, que lo tengo aquí como porcentaje del volumen unitario. ¿Sí? Desprecio el peso del aire, solo considero el volumen. ¿Sí? Entonces lo peligroso del congelamiento de hielo. Pregunta corolario, otra vez, pregunta colofón o derivada. Estoy siguiendo la lógica de los conceptos. ¿Por qué es peligroso el congelamiento en una mezcla de concreto fresca? ¿Qué le pasa? ¿O no pasa nada? Preguntémosle, perdón, a Cristian, que no ha contestado hoy, por favor. Por favor, Cristian, ¿por qué es peligroso en una mezcla de concreto fresca el congelamiento? ¿O no pasa nada? Fíjense que así como está la clase ahora, hasta cierto punto, bueno, es cierto, no tiene micrófono, pero podríamos escribir en el chat, eso no hay problema. Si no hay micrófono, podemos escribir en el chat, no se preocupe. El punto es, fíjense que así como está la situación ahora con esta clase,
no se me vayan a asustar, no se me vayan a asustar, pero se prestaría muy bien hacer un examen oral, así como se oye. O estudiamos, ¿sí? Investigamos o investigamos, no hay de otra, por favor. Este es un curso terminal, aquí termina materiales y termina un poco diseño de concreto. Entonces, de algún modo, a veces me interesa que ya vayan bien amarradas todas esas ideas al final, por favor, para no ir a hablar disparates, ¿sí? Entonces, regresemos a la pregunta, ¿por qué es peligroso cuando una mezcla de concreto fresco llega al punto de congelamiento del agua? ¿O no es peligroso? ¿Qué pasa? Bueno, ayúdenme con esto. Ayúdenme con esto. Tengo un vaso de agua, ¿sí? Saco un poquito de esa agua, lo meto al congelador, ¿sí? Pasado un tiempo, pues esa agua se va a congelar, va a estar en estado sólido. Si usted agrega esa agua en estado sólido como cubitos de hielo, pregunta, si agrego ese hielo al agua que me quedó en estado líquido, ¿el cubito de hielo flota o se hunde? ¿Qué dice usted? ¿Qué le ha enseñado la experiencia? ¿Qué dice usted? Sí, que el hielo flota. El hielo flota. El hielo flota. El agua es una sustancia bastante extraña a la larga en cuestión de comportamiento químico. Lo damos por sentado porque es relativamente abundante en el planeta Tierra, en nuestro planeta. En otros planetas del sistema solar hay poco indicio de agua, por ejemplo, hasta ahora que se ha encontrado algunos indicios lejanos de agua en algunos cráteres donde no pegan muy directo los rayos del sol en la luna. Lo mismo se piensa, digamos, del famoso casquete polar de ¿cómo se llama? De Marte, ¿sí? Venus, que se sepa, es un infierno. Se piensan algunos que es un posible escenario de la Tierra a futuro si se evaporara la atmósfera y quedaran solamente gases pesados e inertes en la atmósfera, ¿sí? Por obvias razones, Mercurio, que está muy cercano al Sol, pues hay una gran evaporación ahí. El resto de planetas, los gigantes, estamos hablando de que son planetas gaseosos, gigantes gaseosos. Hay una teoría que dice que si usted toma a Saturno y lo pusiera en un balde de agua lo suficientemente grande, hay una teoría que asegura que Saturno flotaría ahí. Entonces es una sustancia extraña porque uno esperaría que el agua en estado sólido, congelado, al agregarlo en agua en estado líquido, uno esperaría que el agua se hundiera, que fuera más densa, pero no es así. El cubo de hielo, respecto a su volumen original en estado líquido, se expande. Congela el agua estaba aquí el volumen, la congela, se expande. Por eso, congelamiento, deshielo, tengo que agregarle más vacío. Mire esto, exposición ligera, mire, voy desde 4.5 hasta 1% de porcentaje de volumen de aire. Exposición severa, voy desde 7.5 a 4, mire. Mucho más que acá. Aquí tengo posición intermedia. ¿Y por qué voy a inflar ese concreto?
voy a hacer que sus poros sean más grandes. ¿Por qué? Porque si el agua llegara a congelarse y a expandirse, tengo mayor volumen de porosidad, de vacíos en mi mezcla de concreto. Esa agua congelada tiene un espacio, un volumen donde ubicarse. Si el agua no tiene donde ubicarse cuando se congela, ¿qué es lo que va a pasar? Todo ese concreto se va a agrietar, se va a rajar. Ese es el gran problema. ¿Y ese concreto sirve? No le va a servir. Tiene que quitar ese concreto, limpiar ese concreto y volver a colocar uno nuevo. Ese es el problema de la congelación y deshielo. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo claro, Inge. Vale. Sí, correcto. Bueno, espero que sea así uno de estos días. De repente voy a hacer un pequeño examen corto ahí. Vamos a ver si están poniendo atención. ¿Sí? Porque para mí es muy importante que manejen esa teoría básica de concreto. ¿Sí? Para saber qué hacer. ¿Sí? El problema es que, insisto, uno ese es de supervisor ahí, que ahí voy, que no sé qué, que no sé. Este supervisor no controla, hombre. Bueno, por un lado, pues qué bueno porque no nos hace mucho problema, pero por otro lado, qué aburrido. ¿Sí? No tengo con quién discutir criterios técnicos, así como se oye. Entonces, cuidado con eso, por favor, porque luego nos tipifican en base a lo que estamos diciendo con estas teorías básicas, digámoslo así, de materiales. Recuerden que el concreto, un material muy utilizado en el medio guatemalteco, pero incomprendido, poco estudiado, y de ahí todos los desastres que sale precisamente con estructuras de concreto por haber sido malentendido ese material de construcción. Entonces, cuidado con eso, por favor. Sale por la cimentación, por la densidad de concreto. Ahora, es diferente a un concreto si, por ejemplo, les decía ahí en algún momento, si voy a hacer un concreto para reactor nuclear, o sin ir tan lejos, gracias a Dios les digo, nunca tuvimos esa tecnología a nuestro alcance aquí en Guatemala. Si hoy día tenemos graves problemas con basura común y corriente, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido acceso a tecnología de energía nuclear? ¿Qué hubiéramos hecho con esos desechos nucleares? Hubiera sido un gran problema para nuestro país. Es mi punto de vista, que quede claro. ¿Sí? Ahora sale porque entonces viendo esto, sale por el concreto, sale por la cuestión de materiales, un material muy utilizado en nuestro medio, pero poco incomprendido, ¿sí? Y de ahí sus problemas. Pero sale que, por ejemplo, una situación más acorde, más frecuente a nuestro medio, por ejemplo, que tuviéramos que hacer algunos pabellones con concreto para salas de rayos X, por ejemplo. En algunos casos hay que colocar planchas de plomo. Otra sería que usted, en vez de piedrín y arena, por ejemplo, utilizara desechos de siderúrgica, desechos, digamos, de fabricación de acero, ¿sí? O por ejemplo, que usted utilizara, digamos, municiones, ¿sí? En vez de piedrín y arena. Cuando eso es así, la densidad del concreto, en vez de 2.400 kilogramos metro cúbico, fácil puede subir a 5.000 hasta 7.000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Olvídese de los 2.400. Entonces vaya pensando en la particularidad del diseño de mezcla para ajustar esa densidad del concreto. Última pregunta de la clase. Bueno, vamos a ver, de repente hacemos otras preguntas, pero por el momento otra pregunta que se me ocurre. ¿Sí?
¿En qué influye la densidad del concreto en los esfuerzos actuantes de la estructura? ¿Alguien me puede explicar? Voy a repetir la pregunta. ¿En qué influye la densidad del concreto en los esfuerzos actuantes de una estructura? ¿O no influye? ¿Qué dice usted? Otra pregunta que usted ya tendría que tener muy buen concepto. Influye en esto, 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 esto. Oigamos. De algún modo, la estrategia ahorita en clase con estas preguntas, no se asuste, en su momento es arrinconarlo a usted con cuestión de discusión con estos temas. Repito la pregunta: ¿en qué influye la densidad del concreto en los esfuerzos actuantes de una estructura? Claro, estructura de concreto, por supuesto. Ingeniero, que mientras más denso sea por la cantidad de agregados gruesos, tal vez es más fuerte, digamos, soporta más los esfuerzos. Perdone, mis perritos están ladrando. No tenga pena. Algo así, como todo depende de ¿cómo se llama? De los agregados. Entonces, mientras los agregados gruesos sean de mayor calidad, tal vez resisten más los esfuerzos actuantes. Muy bien, de acuerdo, Ruay. Más o menos, sí tiene cierta razón con eso. Sí tiene cierta razón con esto, pero no necesariamente la densidad del concreto es determinante para el F' de C. Por lo que entendí, usted me está hablando un poco del esfuerzo de trabajo. ¿Sí? ¿Se recuerda en diseño de mezclas cuál es el factor más importante? Por esa respuesta me voy a otra pregunta. Fíjense, ustedes me dieron el arma ahí. Me dieron el pretexto. ¿Cuál es la variable más importante para el F' de C del concreto, para el esfuerzo de trabajo del concreto, según un comité como el 211.1? Según diseño de mezcla. Vayan acostumbrarnos a una discusión. Perdón, Leslie. Es la relación cemento-hincha. Perfecto, Leslie. La relación agua-cemento. Lo que es determinante para el esfuerzo de trabajo, ¿sí?, es la relación agua-cemento. No es tanto la densidad, porque la densidad no depende de la relación agua-cemento como acabamos de ver en esas tablas. Depende de exposición a congelamiento de deshielo, que puede darme concreto con o sin aire incluido, como del diámetro del agregado grueso. Entonces vayamos haciendo esa diferencia. Ya resuelta esa situación, regresemos a la pregunta original. ¿En qué influye la densidad del concreto en los esfuerzos actuantes de esa estructura de concreto?
La respuesta la pueden encontrar en el capítulo 5 del 3.18.19. Pensemos un poco. Pensar cuesta, pensar duele, pero vale la pena. Para eso nos van a pagar. Muy bien, ¿alguna idea, por favor? Perdón que me salí de la cámara. Bueno, hagamos una pregunta en base al silencio de la clase. ¿Es lo mismo esfuerzos actuantes que esfuerzos resistentes? ¿O qué es un esfuerzo actuante y qué es un esfuerzo resistente? Recuerden lo que hemos estado hablando con los problemas estos. Estamos haciendo una reflexión en la clase de hoy con estas preguntas. Vayan tomando nota de eso, por favor. Otra vez, ¿es lo mismo esfuerzos actuantes que esfuerzos resistentes? Y si no es así, ¿cuál es la diferencia entre los esfuerzos actuantes y los esfuerzos resistentes? Modifiquemos la pregunta en dos respuestas que voy a pedir, dos respuestas que voy a solicitar. ¿Qué tengo que hacer para encontrar los esfuerzos actuantes? ¿Qué tengo que hacer para encontrar los esfuerzos resistentes? Recuérdense que ahí estamos en la tercera ley de Newton y estoy en lo básico del diseño. Si entiendo eso, sé qué estoy haciendo. Si eso no está claro, todavía no tengo esa herramienta de ingeniería y todavía no me puedo llamar ingeniero. Oigamos. Ingeniero, Con mucho gusto. los esfuerzos actuantes se calcularían por medio de un análisis estructural. ¿Correcto? Y los esfuerzos resistentes. Ahí sí no sé. Los esfuerzos resistentes, para eso está el código 31819, los códigos de AGIES. Los esfuerzos resistentes son los criterios de códigos en base a lo cual yo diseño, calculo las secciones de los elementos tomando en cuenta los esfuerzos de trabajo de los materiales, ¿sí? Entonces, ya hice mi análisis estructural, ya tengo mis esfuerzos actuantes. Ahora voy a especular con las fórmulas que me da el 31819 de momento, de corte, de flexión, etc. Y los voy a comparar. Entonces busco que esfuerzo resistente sea mayor o igual que el esfuerzo actuante. Mejor si es un poquito mayor y tengo un factor de seguridad. No sé si se entiende eso hasta ahí. Esto último. Sí, ingeniero. Muy bien, ¿se entiende eso? Muy bien. Muy bien, entonces regresemos a la pregunta.
original. ¿En qué influye la densidad, por ejemplo, del concreto en mis esfuerzos actuantes de una estructura de concreto, obviamente? ¿O no tiene nada que ver? Sigamos pensando aquí, hasta aquí veo las nubes de humo. Les vamos a seguir echando porras para que sigan pensando con eso. Inge, perdona, ¿es que puede volver a repetir la pregunta? Muy bien, Cristian. ¿En qué influye la densidad del concreto en los esfuerzos actuantes de una estructura de concreto? Bueno, no sé si ya notaron la pregunta. Bueno, vamos a dar una respuesta allí. ¿Influye en qué? 2 puntos. A mayor densidad de concreto, mayor cantidad de carga muerta. Y por lo tanto, mayor cantidad de esfuerzo actuante. Es eso. Mientras más pesa el concreto, mayor cantidad de carga muerta, si la estructura es de concreto, pues. ¿Sí? Mayor cantidad de carga muerta, pues sí, va a influir en mi combinación de carga y por lo tanto mayores valores de mis esfuerzos actuantes. Cuando hablo de esfuerzos actuantes, esfuerzos de momento, esfuerzos de corte y lo que usted necesite ahí. No sé si se entiende eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ingeniero, gracias. Va, entonces hay que recordar eso. Miren, no era nada del otro mundo, no. Eso usted ya lo estudió. Posiblemente pasó de noche, ¿sí? Pero hay que recordarse entonces de esa situación. Tengo que empezar a manejar esos conceptos. El problema es que a veces solo la preocupación del docente es: hagan este ejercicio, programen esto y cálculo. Está bien, no digo que no, está bien. Pero se nos olvida bajo qué supuestos, bajo qué concepciones, bajo qué ideas se tienen que hacer esas aplicaciones. Eso es diferente, ¿sí? Ser un operario es que, por ejemplo, yo ya tengo un software, tengo un programa, coloco información, sale información y ahí quedó. Soy un operario, pero no soy ingeniero. Ser un ingeniero implica que no solo pues tengo la idea de lo que se hace ahí como operación, sino que tengo idea de por qué estoy usando tal o cual criterio. Si utilizo esta herramienta matemática, ¿hasta dónde me da la herramienta matemática? Eso es mucho más que ser un operario, ¿sí? No estamos estudiando para operarios de ingeniería civil, se está estudiando para ingeniería civil. Entonces, he ahí, digamos, la exigencia de todo esto. En los exámenes privados, fíjense que los técnicos profesionales, pues a veces hay que hacer un poco de cálculo, pero a veces los que examinamos ahí nos entretenemos más haciendo preguntas como las que acabo de hacer, por 3 horas, 4 horas, ¿sí? Y a veces hay sorpresas de que gente que llevaba nota más o menos cabal en el examen, abajo. ¿Por qué? Porque era bueno para hacer cálculos numéricos, pero no pasó de ahí, pues. No tiene mucha idea de qué es lo que estamos haciendo. Preocúpese si ese es su caso, por favor.
Si no, pues no he dicho nada. Bueno, entonces pasemos aquí al sistema equivalente. Dijimos que de este sistema a este sistema, obviamente aquí traigo mi momento de servicio de 4 toneladas metro. Aquí lo tengo, si se da cuenta, ¿sí? Le voy a agregar en este caso el momento que me generaría por otro lado lo que sería, si estoy ubicado acá, tengo este brazo, mire, lo que sería la columna, me hace rotar el sistema en el mismo sentido, y el peso de la carga de servicio axial, ¿sí? ¿De dónde viene este 40? Es la carga de servicio axial, esta de acá, y el peso de la columna es este de aquí, mire, es lo que tenemos acá. ¿Cuál es el brazo? Estoy proponiendo un área, un lado o arista de zapata de 3.5, tomo la mitad, 3.5 medios, y a esto, ¿qué le voy a restar acá? Le voy a restar medio espesor de columna. Aquí está la carga axial, aquí está el centroide de la columna y el 1.77 tonelada, 0.4 dividido 2, me quedaría 0.2. ¿Qué es lo que tenemos acá? Mira. Tengo entonces un momento equivalente de 68.74 toneladas. Quiere decir que en este caso, al hacer esta equivalencia, tengo una carga de 78.03 toneladas y tengo un momento de 68.74 toneladas metro. Ya tengo mi sistema equivalente. Si ahora hago la relación o si divido momento tonelada metro entre integración de carga tonelada, voy a encontrar el valor de la excentricidad, que aquí tengo, 0.88 metros. Muy bien, esto sería nuestra clase por hoy. Le deseo un buen fin de semana. Posiblemente vamos a estar hablando de algunas tareas, exámenes, posiblemente la otra semana ya. Pero por el momento dejemos por ahí. Le deseo entonces un buen fin de semana. Muchas gracias por su participación, por sus comentarios, porque aquí vamos aprendiendo todos. Y por favor, pues sí, es de tomarse en serio el estudio de estos temas. En tecnología de concreto hay mucho que aprender, ¿sí? Mucho que aprender. Entonces, pues vale la pena que usted se ponga a leer, por favor, y que saque temas a colación, a discusión. Bueno, feliz noche y con permiso a todos y muchas gracias. Feliz noche, Ángel. Feliz noche. Feliz noche.